Bienvenidos a Periodistas, el podcast de periodistas hablando de periodismo. Nunca se había hecho algo así. Hoy tenemos a Diego Casado, que es periodista y que además eres uno de los jefes de Somos Malasaña, un proyecto de periodismo digital e hiperlocal aquí en Madrid, del barrio de Malasaña. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio, como empezamos siempre en este podcast, que es contándome un poco cómo te empezaste a dedicar al periodismo, por qué decidiste dedicarte a esta profesión. Pues yo desde pequeñito, la verdad es que, no sé, me gustaba contar cosas un montón, ¿no? Desde que iba al colegio, pues me hacía gracia esto pues eso, de contar cosas pues que no se sabían o que yo veía que las podía contar, no sé, de mi manera, ¿no? Y bueno, pues cuando llegó la hora de elegir la carrera, pues dije, pues tendré que estudiar periodismo, ¿no? Que es lo que miré dónde se hacía. Yo soy de Burgos, viví en Burgos, pues eso, hasta los 17 años, hasta que abrí el instituto y vi que podía venirme a Madrid y bueno, pues nada, pues me vine a estudiar aquí, a la Complutense. ¿Ya estaba la cosa tan complicada laboralmente en periodismo como ahora? ¿O cuando tú empezaste la universidad era una profesión con curro, con cierta facilidad para encontrar Uy, trabajo? sí, sí, yo creo que esta profesión es precaria siempre, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época, claro, cuando dije a mi familia, a mis amigos que iba a estudiar periodismo, me dijeron, uy, pero si de eso hay muchísimo paro, eso no da de comer, ¿no? No tiene salidas, ¿no? Que es lo que se dice con las carreras. Digo, bueno, yo les respondía que yo quería hacer eso y no hacer una carrera que a lo mejor no me interesaba. Yo iba por letras, no iba a ponerme a hacer derecho. En esa época no me apetecía nada. Entonces, bueno, pues lo que decidí fue venirme aquí y pilló, me acuerdo, en esa época la crisis de las .com, cuando estábamos en la facultad. Y fue como la primera vez que echaron a un montón de gente en Eso medios de fue comunicación. la época aquella que lo empezaron a petar portales tipo Terra y Terra, todos sí, estos, sí, ¿no? sí. Que fue como una super burbuja y de repente todo se... Eso es, sí. O sea, bueno, entonces no nos enteramos mucho. O sea, yo, para que te hagas una idea, cuando llegué a la facultad, prácticamente no había ordenadores. Ahí se utilizaba el tipómetro para maquetar y cosas así. La sala de ordenadores era como un sitio muy difícil de acceder y con unos ordenadores, eran todos Mac, curiosamente, en la Complutense, era una cosa así como extraña. Iban a pedales, ahí buscábamos las cosas en alta vista y cosas de ese tipo. Y mis primeros trabajos los entregaba con máquina de escribir, porque lo del ordenador no era una cosa generalizada, ni mucho menos. Pero sí, y entonces pasó eso, sí, que ese primer internet hubo varias compañías pues muy potentes, que hubo medios de comunicación que apostaron mucho dinero ahí y llegó la crisis de las .com y echaron un montón de gente. Y en ese contexto era cuando, pues eso, mis compañeros de facultad y yo estábamos estudiando y veíamos cómo el mercado cada vez estaba más difícil. Pero bueno, yo creo que en esa época tampoco lo ves con mucha perspectiva. Ya sabes que cuando salgas a buscar trabajo lo vas a tener complicado y bueno. Ya, sobre esa premisa, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero luego sí que hubo bastante explosión con los medios digitales, ¿no? O sea, se caen toda esta especie de portales, que tampoco eran periódicos, eran portales, y luego sí que nace una nueva remesa de periódicos digitales, donde ahí creo que también tuviste un periodo de trabajo, ¿no? En las nuevas plataformas de periódico digital. Sí, eso es. O sea, yo tuve una formación así, primero la Complutense, que bueno, en la época en la que yo estaba era una facultad muy masificada, creo que lo sigue siendo, muy masificada, muy poca posibilidad de obtener ahí una enseñanza de mucha calidad. Había profesores que eran muy buenos, la mayoría de profesores eran más o menos mediocres y bueno, dependía un poco de lo que tú te lo trabajaras para que sacaras partido a estar en ese sitio con un montón de gente muy interesante. Eso sí que es verdad, porque entre tus compañeros de clase luego cuando vas creciendo ves que hay gente que llega a más sitios, otros menos. Pero sí que es un entorno de desarrollo intelectual pues muy, muy interesante y coincides con gente con la que luego puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, lo que te contaba, que yo cuando salí de la Complutense hice un máster en periodismo de agencia, en la agencia F, un sitio fantástico para aprender periodismo, pero periodismo de calle, vamos, Batallero, batallero. con lo que se hace el periodismo, vamos, es lo más básico del periodismo se aprende ahí y si aprendes eso ya se te queda para siempre, ¿no? Y yo ahí la verdad es que pasé un año y medio
muy bueno, aprendiendo un montón de cosas, y de ahí salí directamente a 20 minutos a montar la página web. Estaba recién lanzada, el 20minutos.es, y fue un sitio que cambió muchas cosas en el periodismo digital en España. ¿Qué cosas? Porque claro, yo por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en periodismo ya estaba esto muy montado. Entonces, Ujú. tú que lo viviste desde el principio, ¿qué cosas fueron las que empezaron a tener esa relevancia? Pues 20minutos.es se lanzó en un periodo en el que solo había pues páginas web masivas de periódicos clásicos, digamos, ¿no? El País, El Mundo. En esa época incluso yo creo que cobraban por acceder a ellas. Luego fue una cosa que se perdió y ahora otra vez vuelve, ¿no? Pues en esa época, como que estaba todo el campo, ya empezaba a haber una audiencia digital importante y estaba todo el campo pues un poco por explotar, ¿Qué ¿no? año es esto más o menos para poder Pues situarnos un esto poco? sería en el año 2004, 2005, yo creo. Vale, vale, vale. Sí, en ese momento el 20 minutos, que ya era el diario, es un diario gratuito, era el diario más leído de España, aunque solo se repartía en unas 20 capitales de provincia, decide montar una página web y lo hace con ayuda del que era entonces su grupo inversor, que era el grupo Sheetbet, que es un grupo de capital nórdico, que ellos Sí. ya estaban muy aventajados en el tema de Internet con respecto a España. Tanto supongo que por audiencia como por diferentes cosas que hacían allí. Bueno, el caso es que nos juntamos un grupo de gente joven muy interesante. El director era Ricardo Villa. Me acuerdo que, bueno, él luego pasó por la de Televisión Española, Ujú. por diferentes sitios. Era un jefe muy brillante para mí. Estaba también Arsenio Escolar, el histórico director de 20 minutos. Y bueno, la verdad es que se lanzó, pues eso, un producto editorial que fue un petardazo desde el inicio, ¿no? O sea, se apostaron por titulares con más gancho, por un tipo de internet más visual, dar mucha importancia a las imágenes. Bueno, una serie de cosas que luego arraigaron en el resto de la prensa y que entonces era pues bastante innovador. ¿Y cómo era trabajar en un periódico digital en aquella época? Porque me dices lo de que se innovaba con los titulares, que había más gancho, tal, pero y ahora vivimos sumidos en el gancho. Entonces, imagino que en aquella época todavía estaba el lujo de ser equilibrados. ¿Cómo era aquel primer comienzo, ¿no? Claro, Primigenio. ahí el tema del gancho, que ahora es súper habitual y que no. Y que, bueno, pues eso, pues que incluso está defenestrado y que cada vez los medios lo van dejando, ¿no? Este clickbait, que entonces ni se conocía la palabra, el clickbait, pues estaba hasta mal visto. Y bueno, lo que se buscaba entonces era mucha última hora. O sea, nuestra apuesta éramos un equipo muy pequeño de personas. No éramos, empezamos 8 a montar toda la página web del 20 minutos, luego se fueron incorporando más gente, pero íbamos a la última hora, intentábamos ir más rápido que la televisión o la radio, que es algo que ha conseguido yo creo que Internet con el paso del tiempo, pero que entonces era una cosa que no era habitual, pero que vimos que era un método muy bueno para acostumbrar a la gente a que cuando pasaba algo enseguida fuera a consultarlo, nuestra página web. Sí, dejasteis, como esa frase, ¿no? No hay nada más viejo que el periódico de papel de hoy, ¿no? Y eso un poco os pasaba ya a vosotros, ¿no? Eso es, eso es. Es curioso que esto se montara, pues eso, en un periódico y además un periódico gratuito. La parte gratuita sí que era más entendible porque Internet, muy al principio de todo esto, era. Pues la filosofía era de que todo era gratis, digamos, y que la publicidad se obtenía pues por los banners que veían los lectores. Y bueno, pues eso sí, iba un poco por ahí, que no lo montara, por ejemplo, una radio, ¿no? Una televisión, que a lo mejor tenía muchos más medios que un periódico en ese momento, sobre todo las televisiones, pero era un campo que todavía no habían explorado, ¿no? ¿Y cómo se funcionaba? Te preguntaba cómo, por ejemplo, la simbiosis con el periódico de papel, ¿cómo funcionaba? ¿Se volcaba todo el papel al digital? ¿Ibais por libre completamente? Porque claro, también entiendo que los que hacían el papel, cuando vieran que vosotros estabais contando la última hora y ellos habían hecho un producto que ya estaba caduco a la Ujú. una al mediodía, eso ¿cómo era esa simbiosis entre las dos redacciones? Pues eso era muy interesante porque 20 minutos creo que fue el primer periódico, el primer gran medio en integrar sus redacciones, que es una cosa que luego ya fue más habitual en muchos medios y que algunos todavía están en ese proceso. Ujú. Y en 20 minutos se vio muy claro que bueno, que al principio eran dos reacciones completamente
distintas, estábamos incluso en plantas diferentes del edificio. En esa época me acuerdo que estaba en el Palacio de la Prensa, en el edificio de Callao, en el centro de Madrid. Y estábamos en reacciones, o sea, en plantas distintas y totalmente desconectados. Empezamos a conectar, a trabajar más juntos, y cuando se decidió hacer, digamos, la fusión, como que nos integramos varios. Había un equipo muy de última hora y luego diferentes redactores. Yo, por ejemplo, me metieron en la sección Madrid. Yo era el redactor de internet de la sección Madrid. Bueno, y estaba en constante comunicación con mis compañeros, y se vio que funcionábamos mucho mejor de esa forma, ¿no? Estaba muy bien. Ahora, por ejemplo, con el tema de las redes sociales y demás, nos hemos acostumbrado a ver en el momento lo que le interesa al lector, lo que no le interesa. Si una noticia genera polémica, si no la genera en aquella época, en digital, ¿cómo medíais la interacción con el lector? Bueno, ahí en 20 minutos, esa parte también era muy divertida, fue el primer medio que dejó comentarios abiertos, el primer gran medio, ¿no? Siempre, o sea, Buah. de todas estas cosas siempre ha habido predecesores, y en diferentes niveles, y en 20 minutos, igual que en otros sitios, pues se fijaban en lo que hacían. En este caso se fijaban mucho en los blogs, ¿no? Y entonces los comentarios fue una cosa que se implantó desde el primer día, y que, bueno, fue como abrir la caja de Pandora. Eso, los comentarios en internet, de repente empezamos a ver cómo evolucionaban, cómo de repente surgían trolls que por entonces no eran muy conocidos, ni había mucha gente dedicándose a ello. Pero bueno, hubo que implementar un montón de medidas para intentar moderar, automoderar, metamoderar, porque se convirtió en una cosa. Al principio los moderábamos nosotros mismos, los redactores. Éramos tan pocos en el equipo que teníamos que escribir noticias y además moderar los comentarios, ¿no? Como si tuvieras un blog. Es que es brutal lo de los comentarios en abierto en los periódicos, las ediciones digitales de un periódico, es brutal. Es que eso es la caverna de Platón. Sí, O sea, sí. eso es el fango más fango que uno puede encontrar. Es otro mundo. Eso es la Está pelea del barro absoluta. Claro, está la noticia y luego está el barro y ese mundo aparte. Y, o sea, que entiendo que si teníais tiempo para hacer noticias y para moderar, el proceso de producción de información no era tan bestial como es ahora en un periódico digital. Claro, íbamos muy a información de agencias. Claro, por entonces, date cuenta que las agencias no se volcaban automáticamente en los editores de noticias. No tenían la capacidad técnica para hacerlo, muchos de ellos. Entonces, pues se editaban las noticias, se les daba esa intención que siempre se buscaba en los titulares, en los enfoques de la información. Y bueno, entonces tiramos mucho de noticias de agencia, mucho de prensa internacional también, que era algo que tampoco se hacía mucho en ese momento, pero que ya la prensa internacional estaba al alcance de cualquiera con internet. Y bueno, sí, y eso, y entonces ese conjunto de cosas pues hacía que la gente pudiera seguir muy en directo lo que estaba sucediendo. Aparte, entonces no había redes sociales como tan potentes como hay ahora, pero bueno, había diferentes canales de información, había foros con mucho debate. Estaba Meneame, que por entonces era un canal de información también muy muy potente. Y ahora es brutal Meneame, ¿eh? O sea, yo trabajo en prensa digital y como te entre una noticia bien en Meneame, revientas ese día. Bueno, pues hace 10 años era todo multiplicado por 5 o por 10, lo que implicaba Meneame con respecto pues eso, al tráfico que se generaba en internet. Y los chavales que os llegaban, no sé si tenéis becarios que llegan de la universidad a 20 minutos en verano y demás, en aquella época todavía se consideraba, porque yo eso lo he llegado a vivir, como menos prestigioso ir a la edición digital que al papel, cuando ahora casi sería al revés. El que está en digital es el que tiene casi más protagonismo, más relevancia, el que le comparten todos por todos lados. En aquella época, ¿qué era lo que los nuevos periodistas veíais que querían? ¿Estar en el papel o ya integrarse en los nuevos formatos? Bueno, yo he pasado, estuve en 20 minutos, también estuve unos cuantos años en ABC, he pasado por diferentes papeles, digamos, ¿no? El papel del 20 minutos era preciado, pero no era, como era un periódico gratuito, que la gente no pagaba por ello, no era tan preciado como luego, por ejemplo, el del ABC. Pero sí que había preferencia hacia, pues eso, lo impreso, ¿no? Porque al día siguiente aparecía ahí, lo podías guardar y tal, y como que lo digital como que se perdía, ¿no? En el tiempo. Y además, si escribías algo mal lo podías corregir, bueno, determinadas cosas. Pero a la vez era el sitio más interesante para estar, porque era el que te permitía hacer más cosas, ¿no? El formato es mucho más flexible, no hay las ataduras del papel, no hay límites de extensión, o sea, te permite realizar muchas más cosas. Entonces, en 20 minutos, por ejemplo, no veíamos esa diferencia entre becarios, que no había muchos,
porque era una redacción muy joven, pero no se tiraba demasiado de becarios. Y bueno, eso no era especialmente valorado el papel en comparación con el digital. Con el digital. El hecho de que fuera un periódico gratuito también cómo se vive como periodista, porque yo siempre pensé que era un producto informativo brutal, de una penetración brutal. Bueno, para mí que lo más importante cuando escribo es que lo que yo escriba le pueda servir a mucha gente, llegar a mucha gente. Para mí era perfecto, o sea, estaba trabajando en el periódico más leído de papel de Madrid y en muchas partes de España, en una de las páginas web más leídas, con lo cual te da mucha responsabilidad porque lo que lees le está llegando a mucha gente y mucha gente se está informando por lo que tú escribes, pero eso, entonces vamos, era un lujo, o sea, poder estar ahí. En el tema de que sea de pago, gratuito, tal, a los lectores luego les influye menos. Es más otras cosas, tiene más que ver con el poder, a lo mejor, con, bueno, pues el 20 minutos durante muchos años estuvo vetado en los resúmenes de prensa, por ejemplo, cuando hubo una época en que se hacía un producto editorial, pues magnífico, o sea, con muchísimo nivel, con muy poco que envidiar a otras grandes cabeceras que se estaban haciendo en aquel momento y superior incluso a algunas de las que se vendían en los kioscos. Entonces, bueno, pues era una cosa que era más, pues eso, del establishment de puertas para afuera, pero dentro estábamos todos muy contentos de pertenecer a ese periódico. A mí una cosa que me chocaba cuando lo leía era que me parecía que era un periódico que su propio nombre, 20 minutos, significaba que era mucho más breve que otro periódico normal de papel, pero que es verdad que la selección de temas solía ser bastante afinada. O sea, no había tantas páginas, pero lo que había en las páginas era lo que tenía que haber. O por lo menos era lo que uno tenía que leer para irse informado rápidamente. Que esa criba también entiendo que sería un reto, ¿no? Todos los días. Claro, claro. En el papel, o sea, el mayor drama era saber qué temas iban en tus 2 o 3 páginas de secciones y eso y atinar mucho y levantar secciones enteras a las 6 de la tarde porque había salido un tema que daba toda la vuelta. Yo creo que había muy buenos periodistas en el 20 minutos. Creo que algunos lo sigue habiendo también. Porque bueno, pues pasó por diferentes procesos Ah, tiene una segunda nueva juventud, ¿no? Con el sí, grupo Eneo, que lo compró, le dio un lavado de cara, cambió bueno, el equipo directivo eso cambió. es, sí, el proyecto fue cambiando. Yo no te puedo hablar de él porque no estoy dentro, sí que conozco gente que trabaja allí y está muy contenta. Pero sí, en esa época había periodistas pues con mucha clase, con mucho nivel y con una clarividencia impresionante. Yo aprendí un montón allí. Luego, saliendo un poco ya de 20 minutos, ¿dónde vas después de esa etapa? De 20 minutos se monta un proyecto muy interesante en otro gratuito, en el ADN. El ADN era Que era de un Antena 3, gratuito, ¿no? era del Grupo Planeta. O Grupo Planeta, eso. Sí, sí, o sea, había Sí. conexiones ahí. Y duró muy poco, el ADN papel duró muy poco, el ADN.es duró todavía menos, pero el grupo de personas que se juntaron allí, la verdad es que fue impresionante. Nos contrataron a unos 40 periodistas para montar un digital de cero. Llegamos a estar hasta 50 periodistas, yo creo, ahí trabajando. Bueno, ¿Año? entre 50 periodistas y equipo técnico también. ¿En qué época más o menos para ver un poco respecto a la crisis Pues esto de los sería medios? como en 2007 O sea, aproximadamente. todavía 2006, 2007. en el borde del abismo de la crisis. Este fue, digamos, el primer medio grande en España posiblemente que se cerró por la crisis. ¿No? Duró año y medio, no duró más. Pero el poco tiempo que duró estuvo muy bien. Era un medio 100% digital, desconectado totalmente de la redacción de papel. Funcionábamos de forma independiente. Pero tenía una pata técnica muy potente. De hecho, esa pata técnica ahora se dedican a hacer editores de contenidos web. Mm. Tenían una parte audiovisual también muy muy potente, que son gente que ahora mismo se está dedicando a hacer documentales en España para Movistar, para Discovery Max y bueno, documentales de alto nivel que se ven en todo el mundo. Y tenía luego un montón de periodistas, pues eso, muy interesantes, muy brillantes y con los que, pues eso, era una gozada trabajar y aprender todos los días. Fue un proyecto, pues, pequeño, porque duró casi nada, muy experimental, digamos, que se hundió
con la propia crisis porque no le dio ni tiempo ni a madurar, ni de tráfico de visitas, ni a nivel económico de ingresos publicitarios, pero que eso a nivel periodístico fue súper interesante. Y bueno, sí, entonces estábamos también muy cerca de Callao y se hicieron cosas muy potentes. Por ejemplo, me acuerdo, en esa época se tuvo lugar el primer viaje del AVE Madrid a Barcelona. Se inauguró la línea. Pues en aquellos tiempos conseguimos montar una retransmisión en directo online del primer viaje Madrid-Barcelona. Un redactor vino desde Barcelona a Madrid con un teléfono móvil con internet, que entonces no estaban pensados para emitir vídeo en streaming, en directo, pero conseguimos a través de un programa, pues eso, poder hacerlo. El equipo audiovisual, ya te digo que era impresionante. Sí, sí, sí. Y otro periodista, que era yo, venía de Madrid a Barcelona también, y estuvimos grabando entrevistas Pero todo esto emitiendo en directo. Emitiendo en directo, y entonces... Yo que soy de Zaragoza y cojo el AVE Madrid-Zaragoza, se corta 20 veces la cobertura o 30 veces la cobertura. Sí. O sea, que es brutal que se hiciera eso hace 12 años, ¿no? Más o menos. Sí, todo con una realización en la que iban pinchando nuestros móviles de los dos periodistas que estábamos viajando, que en un momento dado nos cruzamos en el medio, y la verdad es que fue una experiencia pues súper interesante. Sí, claro. Fue una de las cosas, el tipo de cosas innovadoras que se hacía en ese medio, que iban un poco más allá, que ni siquiera ese viaje, por ejemplo, se cubría desde las televisiones o desde las radios, más allá del típico cámara haciendo entrevistas y luego montando la pieza. Y para el tren que se va, ¿no? Y la imagen del tren saliendo. Eso y fiesta. Y nada más. Y eso, y había mucha gente pensando en cómo hacer cosas nuevas. También nos dieron mucha libertad para poder hacerlas. Eso fue muy bueno, lo que pasa que duró muy poquito. Ya. Y luego pasas a ABC. Eso es. Después de que cerraran ADN, la empresa se extinguió directamente, el ADN.es. Pues un par de meses después entré en ABC, en la parte de la página web también. Me tocó vivir lo mismo que en 20 minutos. Primero estar en plantas distintas que con el periódico de papel, y luego vivir la integración, digamos, dentro del medio, y que hubiera una fusión de redacciones, las digitales, que éramos muy jóvenes también, y la de papel, que ahí el choque generacional era descomunal. Brutal, ¿no? Y es muy curioso porque claro, en esa experiencia es la primera de gran medio histórico de papel que se tiene que poner las pilas para adaptarse a lo que va a ser el futuro, y lo que se ha confirmado que es el futuro, vamos, por presente ya. Claro, sí. ¿Qué diferencias tenía aquello porque 20 minutos era un periódico quizá más breve, con menos, era un proyecto distinto? ADN también es un proyecto distinto, pero aquí llega esa integración que comentas. ¿Cómo se vivió aquello? ¿Qué diferencias notaste? ¿Cuáles eran las grandes barreras a derribar? Decir, es que esto hay que hacerlo así, que no nos estoy dando cuenta. Bueno, pues era un choque brutal entre dos visiones de hacer periodismo, dos muy interesantes las dos, ¿eh? O sea, no era, lo que pasa que había que adecuar muchos tiempos periodísticos que antes eran más pausados, y bueno, pues eso, a la actualidad diaria, ¿no? Y eso costó bastante, fue un proceso muy interesante porque se aprendía mucho. Evidentemente, una redacción de gente con 30 años, que éramos de los más mayores, sí, que estábamos ahí, tenías 30 y poco, la mayoría de 20 y pico, con pues eso, juntarlos con esos redactores de ABC ya de más de 40, 50, 60 años, con una experiencia brutal de periodismo, pues eso, tanto de llevar escribiéndolo como de haber tenido acceso a pues eso, estábamos trabajando con gente pues que había vivido la transición y la habían contado, ¿no? Ahí eso era la leche, se podía aprender un montón de cosas. Y claro, lo que pasa que eran dos visiones totalmente distintas, que bueno, yo creo que estuvo bastante bien capitaneado por el equipo directivo de entonces. Siempre surgen conflictos, es lógico, pero yo creo que el medio se adaptó muy bien pues eso, al escenario que es ahora, que en un medio de comunicación es un sitio donde se producen noticias y luego van a determinados soportes, pero pueden ir al audiovisual, al impreso, a internet, sin que importe, ¿no? Lo importante es llegar a tu lector, a tu espectador, en los diferentes formatos en los que eliges seguirte. Yo siempre he pensado,
o imaginado en qué pensarían los periodistas de aquella generación, porque nosotros, desde que hemos empezado con periodismo digital, ya pensamos de esa forma. No es que pense, pero sí que piensas en una forma de un titular, piensas en que tienes que hacer 80.000 cosas más, porque los periódicos digitales además han exigido mucho más trabajo, mucha más capacidad de trabajo, y siempre pienso en qué pensaría, cuáles serían sus preocupaciones en un redactor que conocía solo el papel, que sería seguramente sacar una información, quedar con una fuente, escribir un texto, y nosotros tenemos 40.000 preocupaciones más. No sé si eso lo veíais también en ellos, en su forma de pensar y de entender el oficio. Sí, yo creo que la labor era... O sea, los periodistas digitales, yo siempre he sido periodista digital. O sea, desde que me dedico a esto, salvo un breve periodo de prácticas durante la facultad, yo creo, en el diario de Burgos, que estuve yo en una televisión local también, que ahí hacíamos papel. Ujú. Bueno, en la televisión local hacíamos informativos de televisión y ya, y no se hacía nada digital, pero desde que acabé la facultad siempre he estado en el mundo digital. Entonces se me hace difícil imaginarme cómo era eso, pero yo creo que era una labor mucho más pues de exactitud, de selección, como tú decías, o sea, de saber qué puedes poner y qué no, pero con mucho más tiempo para a lo mejor hacer cosas que rodean a la información que no tener que escribir. O sea, yo creo que el periodista digital clásico de que no se levanta de la silla, culo Ujú. internet, que los llamaban en algunos medios, porque no, porque no te Sí, podías sí. levantar, ¿no? De la cantidad de trabajo que tenías que asumir. No le da tiempo a hacer varias llamadas porque tienen que hablar con no sé quién, a quedar con otra persona para tomar un café y que te va a descubrir una clave que es fundamental para poder contar bien ese tema que tenías parado desde Sí. hace 2 o 3 semanas. Ese tipo de cosas que yo creo que ahora se van a recuperar y se están recuperando por los periodistas digitales nuevos, no digamos los que tienen que estar pegados al asiento de última hora. Yo creo que eso se perdió durante un tiempo, o ha habido una generación o varias generaciones de periodistas que no han podido aprenderlo en las redacciones. Hombre, es que es brutal. Yo recuerdo, yo cuando empecé esta profesión, año 2012, estábamos un poco ya con pues eso, con el culo ardiendo de sacar temas a toda velocidad y tal. Y sí que existía la sensación de que si tú te ibas a tomarte un café o a comer con una fuente, lo que tú no hacías ese rato lo tenía que hacer otro compañero. Mm, Como si ir a comer o a tomarte un café con una fuente no fuera a trabajar. mm, Que es una circunstancia perversa que se estableció en la prensa digital y que lo que dices tú ahora puede que se empiece a... No tanto a que se empiece a acabar, sino que es que la prensa digital empieza a ser solo la prensa. Entonces quizá es que vuelve todo un poco a su sitio, ¿no? claro, la sensación es que no era una sensación, era algo real. Si tú no estabas en el puesto, alguien tenía que estar picando la última hora. Eso estaba montado así. O sea, de hecho, en muchas redacciones el puesto de periodista de web, digamos, de última hora, era rotatorio. O sea, es decir, un periodista pues de papel clásico, digamos, tiene su silla, su mesa, su escritorio, su ordenador, y él está ahí toda la jornada o el tiempo que considere oportuno. Pero el periodista de última hora de internet tiene un puesto que a las 8 horas de haber hecho su jornada viene otro compañero, y a las 8 horas viene otro, porque los turnos son de 24 horas en total. O sea, internet siempre, los grandes medios siempre se están publicando cosas, porque siempre están pasando cosas y siempre hay lectores leyendo cosas. Y sí, y lo que sucedía era que digamos que esa parte se perdía, ¿no? Estaba dedicada, o sea, se podían dedicar más las personas que, bueno, pues eso, que estaban más en el papel y tal, a ese tipo de cosas, que no los periodistas de nuevas generaciones, que les era muy difícil salirse de esa rueda, digamos, de la última hora. Además, yo creo que bueno, o lo hay todavía, un punto de que hay un trabajo de periodista que no es de periodista. O sea, que subir teletipos, no sé hasta qué punto es el trabajo de un periodista o es el trabajo de una máquina. Y Claro. entonces, bueno, en ese sentido también puede que hayamos pasado unos años donde la profesión haya dado un poco de pereza o quizá un poco de desilusión, ¿no? Yo siempre pienso en los que
Porque antes yo creo que prosperabas cuando llegabas a un periódico, pero yo creo que ha habido muchos años en los que, de lo que se ha visto cuando llega una persona al periódico a lo que luego igual hace dentro de 2 años sigue siendo muy parecido. Sí, la palabra es picar teletipos. O sea, la gente que se dedicaba a última hora, los periodistas que dedicados a ese tipo de sección, digamos, porque era una sección en sí dentro de un periódico grande, se dedicaban a picar teletipos, a coger el teletipo y cambiarle un poco el titular, arreglarlo, poner enlaces y mandarlo para internet, digamos. Me ha chocado una cosa que has dicho antes al principio de esta conversación, que hablabas de que en la facultad la gente más interesante que conociste eran los alumnos, tus compañeros. Hay carreras en las que quizá lo más interesante es son los profesores. Eso luego cuando llegáis a la vida profesional y pasan estas cosas que estamos comentando, con compañeros que tú has visto que son brillantes, que les has visto un futuro acojonante y que luego no ha sido así, eso cómo se va paladeando con los años, el ver la evolución de las carreras. Hay una profesión que a veces pues igual es más agridulce que otras. En periodismo, bueno, uno de los problemas que tiene evidentemente es la masificación. Yo iba a clase con otras 150 personas. Éramos 6 grupos, o sea, es decir, había unas 900 personas el primer curso de periodismo en Madrid. Entonces ya sabías que, pues eso, que ahí o tenías muchas ganas para acabar la carrera y conseguir trabajo, o nadie te lo iba a poner fácil, porque pues evidentemente había mucha gente allí y bueno, eso, estudiando periodismo, pero que luego en realidad cuando vas pasando los cursos y van pasando los años después de esto, te das cuenta que había gente que sí que quería hacer periodismo, había otra gente que quería estudiar esa carrera porque era interesante y es muy interesante poder estudiarla, pero luego realmente tampoco quería trabajar en medios, a lo mejor lo quería para otro tipo de profesiones o como una formación más humanística, más personal y luego dedicarte realmente a otra cosa. Sí, yo tengo muchos amigos de la facultad que nunca llegaron a ejercer de periodistas o ejercieron muy poco porque en realidad querían hacer otras cosas y ahora tienen otros trabajos relacionados con el lenguaje o con la creación, pero que no tienen que ver con el periodismo. Y luego sí que ves que los que estaban muy interesados en medios, pero muy interesados, sí que acabaron en muchos medios de comunicación. Y por lo general la gente brillante acabó o está en sitios, porque yo tengo 41 años ahora, está en sitios interesantes que les han sabido valorar y apreciar su talento. Tú estuviste, comentábamos, en ABC, llega un punto en que sales de ABC y te vas, si no me equivoco, dedicado profesionalmente al 100% a comentábamos, al periódico este hiperlocal y digital de Somos Malasaña, que lleva ¿desde qué año? Pues mira, esto lo montamos. Te había comentado que cuando cerró ADN estuve un mes y medio, 2 meses buscando trabajo. En ese impasse, con un grupo de amigos, con gente del ADN, montamos, pues eso, Somos Malasaña. O sea, pensamos en unos periódicos, un formato de periódico hiperlocal, que era una cosa que en España no existía, en Madrid menos tampoco, que contara noticias de barrio. Digamos, lo que vimos esto era el año 2008. En esa época, la prensa local en Madrid tiene una cosa curiosa que claro, la gente de fuera de Madrid a lo mejor no lo entiende mucho, porque en todas las capitales de provincia, aunque casi todas, hay 1 o 2 periódicos, 3. Aquí es la prensa generalista. Claro, prensa aquí los que cuentan Madrid son la prensa nacional. Uh-huh. Entonces tienen secciones de Madrid, pero es la prensa nacional. Sí que hubo en el pasado periódicos locales, pero yo no los llegué a ver como periodista. O sea, eran ya cuando ya llegué. El Ya, por ejemplo, era un periódico ahí. El Sol, ¿no? También creo que era El Sol de Madrid, o no recuerdo, igual no. Sí, pero ese también yo creo que se vendía en... O igual sí que también duró poquito. Pero bueno, sí, o sea, la prensa de Madrid ha tenido periódicos, pero desde ya hace un montón de años la información local se cubre con prensa nacional, con las secciones locales de la prensa nacional. Encima, en ese año, en 2008, ya las secciones locales estaban muy disminuidas. En la sección Madrid de los grandes periódicos ya se empezaba a notar la crisis y se habían venido muy abajo. Entonces, un grupo de periodistas nos juntamos y vimos que no se estaba cubriendo bien eso. Yo ya me interesaba mucho la prensa local, había hecho cosas en prensa local, en el 20 minutos estuve en la sección Madrid, en la agencia F hice prácticas en la sección Madrid, un sitio también muy interesante para aprender periodismo.
Y bueno, y nos habíamos empezado a publicar cosas en blogs sobre Madrid y es que publicábamos cosas en los blogs que luego en los medios no salían y nos parecía que era interesante contarlas y que no se estaban contando. Entonces pensamos en un formato de periódico que contara pues eso, cosas cercanas, cosas que iban a resultar interesantes para mucha gente que vive en Madrid, pero que estaban totalmente fuera del foco. O sea, es que ni los grandes medios ni se iban a acercar porque no les parecían lo suficientemente masivas como para ser interesantes. Y entonces nada, pensamos en eso. Fue cuando surgió la idea de crear varios diarios con la cabecera Somos y el nombre del barrio, del distrito que cubriera y surgió Somos Malasaña. Somos Malasaña, pues eso, en 2008. Lo que pasa es que surgió como un proyecto, digamos, paralelo porque era A la vida profesional. Claro, porque era muy complicado monetizar eso, sacar recursos económicos y tal, que sí que tenían algún potencial, pero que no arrojaba suficiente como para dedicarte. Malasaña, para el que esté viendo esto y no conozca Madrid, es un barrio, sería como el barrio hipster de Madrid, o así se le ha querido etiquetar. Eso es, sí, el barrio de los modernos. El barrio de los modernos, que es un barrio que está detrás de la Gran Vía, entre un barrio señorial como es Chamberí y la Gran Vía, que es una zona pues muy turística, y que era el barrio de la movida madrileña, del que más canalla, el que más bares tenía para salir por la noche, y que ahora se ha convertido con los años en un barrio muy céntrico, muy divertido, pero también muy gentrificado y con muchos negocios. Y bueno, de hecho, hoy estaba viendo la portada de vuestro periódico y se está hablando del Bar City, que era uno de los bares míticos que hemos ido todos, de botellina a €1 de cerveza, y que se cerró y que había miedo de que lo cogiera otro gran grupo inversor para convertirlo en otra cadena o en otro bar de, no sé, de poke hawaiano, ¿no? Y que parece que finalmente no va a ser así. Eso es, sí, Malasaña es un poco ese tipo de sitio. Es un barrio que tiene mucha vida de barrio. Era importante cuando pensamos en los medios que tenían que ser medios que cubrieran sitios con conciencia de barrio, digamos, con sentido de pertenencia a ese sitio. Y Malasaña lo tiene, aparte de toda esa oferta de ocio y esa cantidad de creadores alrededor de Malasaña, de un montón de grupos de música que se juntan en sus bares, un montón de artistas que viven, que desarrollan su actividad en los teatros que hay. Bueno, tenía mucha vida y tenía muchas cosas que contar y nos pareció que era un buen sitio para poder contarlo. Y aparte, uno de los socios con los que montamos vivía en Malasaña. Porque tú no vivías en Malasaña cuando montaste. Por entonces no. Ahora ya sí. Ya, claro, claro. Pero en aquel momento era informar de un barrio, pero que sí que conocías, entiendo, pero igual como podemos conocer todos los que vivimos aquí en Madrid y que vamos a tomarnos una cerveza o al teatro. Eso es. Era, pues eso es. O sea, empezar a contar cosas sobre un barrio. En realidad el modelo era para extenderlo a más barrios. Pero bueno, inicialmente empezamos eso con Malasaña. Decías que era muy difícil monetizar un proyecto así, hablando de un barrio, como estamos comentando, que es un barrio, pero también con las cosas buenas del dinero, que sería pues que hay muchos grupos inversores, muchos bares que tienen detrás, entiendo, empresarios con más potencia económica que lo que puede ser un bar en Usera. Y aún así era complicado, entiendo, sacar publicidad, porque entiendo que os financiáis con publicidad de pequeño comercio, de comercio de cercanía, o cómo habéis conseguido que el proyecto sea viable para vivir de ello. Eso es, bueno, Malasaña es un barrio de unos 35.000 habitantes, con lo cual es pequeño, bueno, tiene el tamaño de Soria, por ejemplo. Pero sí, lo que dices, tiene mucho movimiento económico alrededor, porque es un barrio muy centrado en el ocio, pues un barrio muy creativo, es un barrio de tendencias en el que las marcas quieren estar presentes porque saben que lo que funciona en Malasaña luego puede convertirse en tendencia en el resto de España. Bueno, entonces al principio empezamos con anunciantes locales, efectivamente, porque lo que hemos comprobado es que nuestros medios sirven mucho para anunciarse a pequeños negocios que nunca podrían publicitarse en medios más grandes y que tampoco les interesa a su audiencia, porque es una audiencia muy masiva y muy poco centrada en el territorio, ¿no? Entonces, sin embargo, con nosotros sí que les rentaba mucho poder anunciarse. Entonces, bueno, pues al principio empezamos con ese tipo de publicidad y bueno, y luego el proyecto ha ido evolucionando mucho. Es decir, al principio
principio pues sí, eran los pequeños anunciantes locales, luego ya empezó a ser más masivo, claro, al principio nos leía muy poca gente, pero después sí que conseguimos una masa de lectores importante para ya acceder a publicidad por banners y este tipo de cosas y tener ingresos por ahí. También empezamos a montar eventos con el periódico y bueno, hay como diferentes vías de ingresos que permiten hacer el medio sostenible. ¿Cómo es montar un periódico? Porque eso poca gente que va a pasar por aquí lo puede contar. Bueno, es un medio pequeño, es decir, no es un gran medio y yo lo veo como más un negocio local que con la palabra de un periódico tan grande, ¿no? Pero sí que tienes que tener todos los elementos del periódico. Tienes que tener tu línea editorial, tienes que tener pues tu organización, tu pequeña redacción en la que vas preparando los temas que vas a cubrir en la semana y los diferentes enfoques que quieres hacer. Tienes que tener una visión como medio de lo que quieres contar, no solo esta semana, sino a lo largo de tu trayectoria. Y también tienes una responsabilidad social, que eso es una cosa muy importante que muchos medios de comunicación o han olvidado o tampoco los que los dirigen se plantean mucho. Los medios siempre han tenido una importante responsabilidad social porque son un medio público y aparte de tener beneficio económico tienen que servir digamos al entorno en el que, más los medios locales, al entorno en el que se publican. Nosotros desde el inicio teníamos una responsabilidad social con el barrio en el que estamos y sus vecinos y eso es muy importante y todas nuestras acciones, digamos, estaban muy orientadas teniendo eso en mente. O sea que nosotros realmente tenemos la suerte de poder contar cosas a todo el mundo, pero también la responsabilidad de elegir los temas que deberíamos contar y cómo deberíamos contarlos, ¿no? Y cómo, pues eso, dar voz, digamos, a los que en ese momento, cuando montamos los periódicos, veíamos que no la tenían, que la agenda estaba muy dominada por informaciones políticas, por informaciones de grupos económicamente poderosos y que en realidad la gente de a pie de calle pues veía muy reflejada su voz, ¿no? en la prensa de ese momento. Es muy curioso una cosa que decías antes y que enlazado con lo que me estás comentando, que es verdad que Malasaña es un barrio que está proyectado a toda España, porque es así. Yo creo que cualquier persona que o haya venido a Madrid o tenga una inquietud musical o cultural ha oído hablar de Malasaña, igual que ha oído hablar de Gracia en Barcelona o del Born. No sé, son cosas, incluso en Valencia, en Ruzafa creo que se llama, o sea que es... Pero a su vez tiene un tejido vecinal de gente que vive allí y que entre comillas no tiene la culpa de vivir en Malasaña. ¿Cómo se compensa? Claro, ¿cómo se compensa el darle a Malasaña la dimensión nacional que tiene con defender a la vez los intereses o las inquietudes de la gente que es de allí, que vive allí? Bueno, hay como diferentes perfiles en Malasaña de gente que vive en el barrio. Hay un perfil muy claro de gente mayor que para ellos toda esta ola de modernez, digamos, les vino un poco impuesta, ¿no? Ellos vivían en una zona, en un barrio que vivían obreros, vamos, gente que, pues eso, en casas humildes, la mayoría de casas no tienen ascensor. De hecho, en los años 70-80, si no me equivoco, tampoco era el mejor barrio de Madrid, precisamente, ¿no? No, claro, era uno de los más complicados. Tú hablas con gente que tenga ahora 50 años y bueno, te pueden contar unas historias de la Plaza del 2 de Mayo, pero de auténtico terror, ¿eh? Que a lo mejor era peor estar allí que en la zona más chunga bueno, a la gente que le guste la música pop de los 80, pues por ejemplo Enrique Urquijo lo encontraron muerto en la calle Espíritu Santo, que es una de las calles principales y ahora más agradables probablemente. Claro, lo encontraron muerto porque fue a un sitio a comprar heroína, porque en los edificios se vendía heroína y se distribuía y la gente iba ahí a pincharse. Claro, pues era ese tipo de barrio, sí. Pues por eso te comentaba que habréis visto toda esa evolución de ser un barrio donde se va a lo que se va a ser ahora un barrio donde prácticamente si no estás y tienes ciertas actitudes culturales, parece que no existes, ¿no? Y todo eso cómo se maneja a nivel informativo para dar cobertura a esos dos mundos. Sí, lo importante es reflejar un poco todo lo que hay, ¿no? Eso, porque está el Malasaña de las señoras mayores de 80 años que viven solas y que van a hacer la compra y tal, y el Malasaña de infravivienda, porque hay un montón de pisos pequeños y tal, que viven
mucha población, por ejemplo, inmigrante. Hay una colonia de filipinos, mucha gente no lo sabe, pero hay una colonia de filipinos brutal en Malasaña. Es la mayor concentración de filipinos en Madrid, yo creo, en el barrio. Sí, y bueno, pues eso, es difícil. En todos los sitios hay cosas interesantes de contar a nivel periodístico. Incluso cosas que contamos que sorprenden a los propios vecinos, que pues eso, la parte de los filipinos, por ejemplo, eso no conoce mucha gente, pero tú un día estás mirando en el padrón y dices, joder, pues lo que más hay en Malasaña de población extranjera no son ni ingleses, ni franceses, ni americanos, que podías imaginarte que ahí son filipinos y chinos. Y dices, ostras, ¿y esto? Y entonces ya empiezas a indagar y empiezas a ver que puedes contar este tipo de cosas. Pero bueno, en nuestros temas no difieren mucho de los temas de cualquier periódico de provincias, digamos, que es información local sobre cosas que son interesantes, sobre gente que tiene cosas interesantes que contar que vive en el barrio, sobre sucesos que pasan, sobre proyectos que se quieren hacer y sobre proyectos interesantes que hace la gente. Como medio, ¿cómo habéis vivido eso? Esto quizás es una impresión mía, ¿vale? Pero yo llegué a Madrid en 2011-2012, y sí que vi que a raíz del fin de la crisis, un montón de negocios míticos, como el Palentino, por ejemplo, y tantos otros han desaparecido y se han convertido en otro tipo de negocios. Eso a nivel vuestro, pues como me decías, ¿no? Como empresa, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo habéis encarado este cambio de paradigma cada vez más brutal en Malasaña? Porque es verdad que cuesta ya encontrar negocios de los de toda la vida, como descubrí yo hace apenas 8 años, que tampoco Sí, es tanto tiempo. cada vez más. Lo que sucede, bueno, sobre todo el cambio más importante viene a raíz del fin de la próloga de la ley Boyer, creo que era, la de arrendamientos de larga duración. Había como no me acuerdo en qué año fue, pero yo creo que en 2015 o por ahí, 2014-2015, se acabó esa prórroga de arrendamientos. Entonces, era una ley que impulsó un gobierno socialista, yo creo con Boyer al frente como ministro de Economía, y bueno, y que decía que se acababa el arrendamiento. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues los Sí, contratos de arrendamiento los viejos, los contratos de los la de renta antigua. La renta antigua Eso es. comercial, digamos, Sí. ¿no? Porque los de la renta antigua de vivienda, esos siguen existiendo y no tienen fecha caducidad. Pero la renta antigua comercial, pues se acabó hace relativamente poco. ¿Qué sucedió? Que había un montón de locales de Malasaña que estaban pagando rentas pues muy bajas por el negocio que tenían. Y en ese año se acabó. Es decir, No. y de repente a lo mejor negocios que pagaban 200, 300 euros de alquiler, pues estaban en un local que el de al lado, que era exactamente igual, pagaba 2000. Claro, lo que sucedió fue una cascada de cierres descomunal. Algunos sí que se adaptaron y empezaron a pagar más, a adaptar sus negocios, o siguieron haciendo lo mismo porque podían pagar y siguieron. Y luego también lo que sucedió, eso se unió a que en 2015 habían pasado 40 años desde el 75. El 75 marca un poco el impasse en Malasaña. Es cuando empieza realmente eso, a ir los de la movida. Llegaron después, primero fueron los del rollo, que era como una premovida con otra gente diferente, pero que ya era un movimiento intelectual alrededor de este sitio, que ya empezaron a abrirse muchas cafeterías así de tertulia y demás. Y esos negocios a partir de 2015 empezaron a cumplir 40 años. Como ¿Qué el café, el significaba? Manuela, ¿no? Y todos estos creo que se Claro, el hacían, Manuela, que por se hacían ejemplo. tertulias filosóficas allí, Eso ¿no? Y tal. es un Sí, sí. ejemplo muy, muy claro. ¿Qué sucede con esto? Que la gente que lo montó en el 75, muchos eran jóvenes emprendedores que tenían 20 y pico años. 40 años después, estaban en edad de jubilarse. Y traspasaban su negocio, porque la mayoría pues no querían quedarse, no tenían relevo generacional porque eran proyectos pues muy, muy personales. Y entonces eso ha provocado un cambio gordo de esa Malasaña que nació en el rollo, en la movida, y con negocios, o sea, alrededor de negocios, que al final eran una especie de lugares de unión, ¿no? De nexos ahí donde la gente iba a debatir, iba a juntarse los locales, bueno. Y se han ido jubilando, digamos, y se han ido dejando los locales
con la suerte los que eran propietarios de poder alquilarlos con rentas muy altas, y los que estaban alquilados, pues además si se unía a lo de la renta antigua y tal, pues la transición fue muy rápida, y en 5 años el tejido comercial de Malasaña pegó un cambio brutal. Eso se unió a una turistificación muy grande por el fenómeno Airbnb. En Madrid entró en el circuito, en los grandes circuitos de turismo internacional hace relativamente poco. La ciudad de Madrid estaba a punto antes de la pandemia de tener 10 millones de visitantes al año, cuando hace muy poco tenía 5, o sea, había duplicado la cantidad y el turismo, que antes era muy de negocios, ahora ya se había diversificado mucho. Y en Malasaña se llegaron a juntar hasta 2.000 viviendas de Airbnb. Una barbaridad Sí, muy importante. comparado con el número de habitantes es brutal. Claro, esos son un montón de turistas, miles de turistas cada fin de semana, consumiendo mucho en los locales y adaptando el tejido comercial, pues porque al final era más rentable abrir un negocio para los turistas que para la gente que una mercería, claro. Que vive allí. Claro, esto ha cambiado mucho, porque hace un año no lo podíamos ver venir, pero ahora mismo pues hay muchos de esos negocios que han cerrado porque no han podido resistir 6 meses sin turistas en Madrid. ¿Eso vosotros cómo lo habéis llevado como pequeño negocio informativo y que vive también en parte de esa publicidad? Pues sí, nosotros siempre hemos tenido un perfil de anunciante no tanto centrado en el turista, sino más centrado en el vecino, ¿no? Entonces nos afectó poco desde ese punto de vista. Los comercios que se anunciaban con nosotros se siguen anunciando. Durante la época de confinamiento, de cierre, no pudimos cobrarles publicidad, obviamente. Pero después han seguido anunciando, han reabierto y se están adaptando y siguen funcionando. Es más, son más los negocios que estaban adaptados a este tipo de perfil de turista de fin de semana y tal, que han tenido que virar completamente o cerrar. Entonces a nivel económico nosotros, evidentemente con esta crisis pues todos los ingresos bajan, pero en esa parte de anunciantes no nos hemos visto muy, muy resentidos. Si uno se mete en Somos Malasaña, ve una coletilla que es la del diario.es. Cuéntanos un poco cómo fue esta colaboración, porque al principio cuando yo os conocí, cuando empecé a visitaros, no era el diario.es. Eso es, sí. Nosotros, nuestro tipo de periodismo que hacemos, pues es, hemos estado hablando antes de los culo internet, ¿no? Y de este periodismo de última hora y tal. Sí. Cuando yo ya dejé el ABC, pues hace 6 o 7 años, yo creo que fue. Y quise dedicarme ya exclusivamente a los periódicos, a Somos Malasaña y a Somos Chamberí, que también lo abrimos hace 3 años, yo creo. Lo que buscábamos era hacer un tipo de periodismo que en internet no se estaba haciendo demasiado, o se empezaba a hacer, pero empresa local evidentemente no, y era hacer menos temas y hacer mejores temas. O sea, más pausado, pues el periodismo que se había hecho toda la vida, salvo la época, esta locura del internet de última hora y del click, ¿no? Entonces, en nuestro tipo de temas que hacemos, pues tiene un enfoque que es muy interesante y que varios medios les pareció llamativo poder incluirnos como parte de su oferta local. Estuvimos hablando con el diario.es y llegamos a un acuerdo de asociación hace más o menos un año, un poco más de un año, porque nos gusta mucho el diario por su enfoque también, que está muy centrado en el lector. Ellos tienen un sistema de socios súper interesante, que son los que ya en esta pandemia han conseguido que mucha gente se haga socia del diario.es. Cuando la pandemia les puso un poco contra las cuerdas, que ellos mismos lanzaron un mensaje de necesitamos ayuda, suscriptores, ¿no? Porque la cosa se está poniendo complicada y no queremos despedir. Un montón de gente respondió a ese mensaje, y ellos ahora mismo creo que tienen más del 50% de ingresos son por socios, por lectores, que es algo que ningún medio de España yo creo que puede decir ahora mismo.
Y es muy importante eso porque te permite centrar tu información en el lector y no estar un poco a expensas de los designios de los anunciantes, ¿no? Que depende de cuánto dinero inviertan en publicidad en tu medio, pues tienen al final peso sobre tus contenidos, ¿no? O tus enfoques, o incluso pueden llegar a vetar temas, ¿no? Eso pasa en muchos medios, yo creo que más o menos la gente lo sabe. Sí, bueno. Y si no, pues ya se lo estamos contando nosotros y todos los invitados que vengan, porque es así y no pasa nada. Claro. Y bueno, pues eso, pues entonces nos parecía muy interesante el enfoque del diario y a ellos les parecía muy interesante nuestro enfoque sobre la información local. Entonces llegamos a un acuerdo con ellos de asociación y bueno, y dentro de poco además el periódico pues ya va a adoptar como su editor, su diseño y se va a integrar aún más dentro del diario. Igual cuando se publique esta entrevista ya está de esa forma, no sé. Sí, probablemente. Esto lo estamos grabando a mediados de octubre, pues bueno, ojalá. Esperemos que técnicamente, sí, como estas cosas técnicas de internet siempre son problemáticas, que técnicamente hayamos superado todos los retos que supone pues un cambio de esto, porque tenemos que trasladar 12 años de trabajo a encajarlo dentro de ese nuevo editor, pero si lo conseguimos, pues sí. Si los lectores estén... Es somosmalasana.eldiario.es, ¿no? Ahora mismo sí, luego será un poco diferente, pero bueno, yo creo que ya nadie teclea URL. Sí, ¿no? con Yo Google creo que somos todo el Malasaña mundo y pone somos chutando. Malasaña o somos Chamberí o somos Chueca, que también tenemos. Y entiendo que la asociación con el diario os ha permitido, no sé, mejor posicionamiento, quizá, ¿qué simbiosis os ha permitido con un periódico tan grande? Porque en el fondo el diario es un gran periódico. Pues nos permite entrar en su sistema de socios. Los socios, cada socio que sea de alta en el diario.es puede aportarnos a nosotros una cantidad extra si lo desea. Es otra fuente de ingresos que además nos hace ser más independientes porque la gente nos paga por seguir publicando las cosas que estamos haciendo. Ahí no hay ninguna contrapartida publicitaria, por ejemplo, como hacemos con los anunciantes, sino que en realidad la única contrapartida es que seguirá haciendo nuestro trabajo, con lo cual es genial. Y bueno, también tenemos ventajas tecnológicas, que ellos tienen pues eso, una plataforma más potente, también en posicionamiento, pero bueno, eso, el hecho de no depender de un editor que tengamos que de nosotros a nivel técnico supone ventajas y bueno, también nos permite, hay ciertas uniones, pues eso, que nos han permitido pues mejorar mucho nuestro producto editorial y dedicar más tiempo también a escribir. Y por saber cómo es el día a día en vuestro periódico, porque normalmente toda la gente que viene por aquí pues trabaja en medios con bastante gente y bueno, pues las secciones más canónicas. Vosotros que sois un poco diferentes. ¿Cómo? Bueno, ahora es muy divertido, ha sido muy divertido estos meses de teletrabajo y cosas de esto, pues nosotros llevamos teletrabajando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Sí que hubo una época que teníamos redacción física, muy pequeño local, pero lo abandonamos porque descubrimos que estábamos más a gusto trabajando en casa y sí que pues eso, utilizábamos nuestra oficina, pues los locales de Malasaña, que hay un montón, y cuando tenemos que entrevistar a gente o si quedamos con ellos en terrazas, en bares, bueno, y entonces teletrabajamos, pero bueno, la jornada empieza muy prontito, viendo los temas del día, publicando O sea, sois actualización diaria. Sí, intentamos llevar un tema por lo menos al día en los periódicos. Luego depende de la actualidad también, pero más o menos la periodicidad de publicación es un tema bien elaborado al día, de cabecera, y luego también intentamos dar una parte de ocio, de agenda de planes, de cosas interesantes que suceden en Malasaña y que tampoco se publican, bueno, en Malasaña, Chamberí y tal, y que no se publican en ningún otro sitio porque son a lo mejor cosas muy pequeñas que solo interesa a la gente de por allí o gente muy centrada en determinados sectores. Había una noticia que dabais que era que se había quedado un trozo de cornisa en la calle Espíritu Santo, creo que era. Bueno. Y no, pero es que eso es una cosa que, por ejemplo, yo decía, yo soy de Zaragoza y en Heraldo de Aragón, que es el periódico de toda la comunidad autónoma, tú a veces ves que en la portada la tercera noticia es que ha habido un reventón de agua en una avenida del centro de Zaragoza. Claro. Pero porque es que eso a la gente de Zaragoza le interesa. Claro, porque a la gente le interesa. Y aquí en Madrid lo no lo pasa.
Esto fue muy curioso lo que dices de la cornisa, porque fue una cosa que me encontré en la calle. Es una cosa que sucede, nos sucede habitualmente a los periodistas de estos medios, que nos encontramos las noticias, pues como los periodistas locales, te encuentras las noticias pues cuando bajas a comprar el pan, ¿no? Eso lo digo muchas veces, así un poco de broma, pero es que también es en serio. Entonces, en este caso, pues cayó un trozo de cornisa justo cuando, vamos, a 30 metros de donde estaba, ¿no? Lo vi caer y tuve la suerte de iniciar rápido pues eso, poder grabar un vídeo rápido con la cámara del móvil y bueno, y contar ese suceso, que era un suceso pequeño, pero en un momento dado es en una calle por donde pasa muchísima gente, por donde ese momento había bastante gente, no sucedió nada, por suerte, por lo cual era una noticia, digamos, menor, que no causó heridos, pero claro, con la cantidad de gente que pasa por allí, y fue una de las Sí. noticias, pues eso, muy más leídas de la semana, ¿no? Ojo que no tarda. O sea, a ver, esto que voy a decir quiero que se entienda bien. Pero si uno como periodista la cornisa le abre la cabeza a alguien, que afortunadamente no pasó, pero es verdad que la noticia te queda más cerradita. Es verdad que eso. Claro, a ver, en la escala de sucesos está claro que cuando es un suceso Sí, sin víctimas, pues tiene menos... claro. En la escala de la dignidad humana es mejor que no pase. Pero a veces en la escala del periodismo es mejor que si le dan el alta pronto, pues bueno, Claro, los periodistas estamos ahí para contar lo que haya sucedido. claro. No tenemos la culpa si alguien se abre la cabeza con eso. Si contamos, si sucede y estamos ahí para contarlo, la gente lo va a leer mucho más y posiblemente acabe en otros medios de Sí. comunicación más allá de nuestro periódico de barrio. Mm, Por suerte, y me alegro mucho, es que un chico pasó justo al lado, a 20 centímetros, le estuvo a punto de abrir la cabeza, pero cayó en el suelo. ya, bueno, pues ya está, ahí quedó. Tema de suceso menor. Pues te voy a hacer dos preguntas que le hago a todos los invitados que pasan por aquí. La primera es, ¿qué momento como periodista recuerdas como más especial a nivel informativo que te tocará a ti vivir o cubrir? Uf, pues... no, yo me quedaría con alguna pequeña entrevista que haya hecho, porque claro, siempre están las cosas grandilocuentes ahí o pues eso. Claro, ahora con la pandemia pues tenemos un montón de cosas que contar así como súper graves y que queda súper bien, pero yo prefiero quedarme con, por ejemplo, una entrevista que hice a un matrimonio que, pues no sé cuántos, yo creo que es cerca ya de 80 años, que seguían sirviendo en su bar de la calle San Vicente Ferrer, Bodega o Compañeiro se llamaba. Ujú. Era pues eso, un matrimonio que llevaba toda la vida en el bar. Nos enteramos de que iban a cerrar. Fuimos ahí porque nunca les habíamos hecho un reportaje. Esto nos pasa mucho, que a veces estos negocios de toda la vida solo les hacemos caso cuando van a ya se cerrar. despiden, ¿no? Pero por lo menos queremos llegar antes de que se despidan para que la gente pues pueda pasar a despedirse, bueno, y ellos puedan contarlo en activo todavía, digamos, ¿no? Bueno, pues sí, acudí un día y bueno, y me estuvieron contando, pues eso, por qué se habían quedado ahí 10 años más allá de la edad de su jubilación, yo creo más incluso, en este local que era de su propiedad y que bueno, que había estado sirviendo, era gente que había estado sirviendo yayos, que es una bebida muy típica de Malasaña, que es una especie de vermú con ginebra, que es Sí, un sí. pelotazo. El mítico Casa Camacho que aún sobrevive, Sí, ¿no? sí, En sí. que Malasaña Los de también. Casa Camacho ahí siguen todavía Aguantando poniéndolo, el incluso temporal. ahora. Sí, señor, sí, señor. Aguantando temporales, pandemias y lo que les eche Brutal, encima. sí, sí. Bueno, pues estos eran como el segundo sitio más famoso para tomar yayos en Malasaña. Habían servido yayos a toda la gente de la movida en el 70 y pico y seguían sirviendo yayos a todo el mundo que pasaba por allí. Bueno, pues eso, habían decidido cerrar porque ya eran mayores, ellos vivían en el barrio y bueno, y tener la suerte de que esta gente te lo pueda contar, te lo cuente a ti porque tú eres un periodista cercano, porque te conocen, porque otra gente les ha hablado de ti, saben que pueden abrirse y contar que lo vas a contar bien y que no vas a hacer nada sensacionalista, pues es una suerte y un privilegio y a la vez, pues eso, que su historia quede ahí contada, que la pueda leer mucha gente
esa historia luego acaba interesando no a gente solo de Malasaña, sino son un ejemplo pues eso, representan a un montón de comerciantes que hay en toda España, pues que llevan sus negocios y que disfrutan con sus negocios tanto que pues lo llevan hasta que son muy muy mayores. Y bueno, pues no sé, a lo mejor me quedaría con ese recuerdo de esta gente, que no sé qué, ya fue hace unos cuantos años, no sé qué habrá sido de ellos, pero bueno, el local ahora es un sitio pues de comidas muy moderno, muy bonito, como es todo en Malasaña. Pero mucha gente se acuerda de este sitio porque era un local mítico, estuvo un montón de años, y se acuerda sobre todo de la gente que estaba detrás de la barra. Y la otra pregunta, que es, ¿cuál es la mayor cagada que recuerdas en tu carrera? Aquella vez que te llamó alguien, una fuente, para decirte eso lo has puesto mal, o que tú lo entendiste mal, o estas cosas que pasan, que nos pasan porque hacemos todos los días un montón de cosas, y a veces uno pues se equivoca y tiene que rectificar. Pues... Puedes dar el nivel de detalle que tú consideres, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que tiendo a olvidar muy rápido las cosas malas. Con lo cual, yo supongo que sería alguna vez, en medios digitales había un puesto, bueno, sigue habiendo un puesto que es el de portadista, que me dediqué varios años a ello en diferentes medios, que básicamente tu labor consiste en cortar fotos y en poner titulares en portada. Una labor de selección, de ordenación de la realidad y tal, difícil, muy poco agradecida, muy estresante y que la puedes cagar muy fácilmente. Entonces, claro, abrir la portada de un periódico nacional con una errata, por ejemplo, en el titular de apertura más grande que puedas tener, pues son cosas que te hace sudar un poco. Si además la tienes desde hace pues ya un tiempo porque no te has dado cuenta, te has puesto a escribir otra noticia o a arreglar otra parte de la portada que te quedaba pendiente y tal, y te acaba llamando el director, pues ya sudas un poco más. Claro. Sí. Y algún Entonces, pantallazo bueno, que ha habido por ahí, claro, ¿no? entonces cuando ya empieza a ver que la cagada pues sale por redes sociales y tal, y mira estos lo que han hecho, y bueno, pues son cosas que suceden. Sí. Y ya está, ¿no? Y sin más, ¿no? Es curioso eso, sí, porque he comprobado que es una cosa que las erratas se van curando con el tiempo. Yo pensaba, cuando era más joven, un periodista más joven, hacía muchas más erratas que después, pero no por nada en concreto, no sé, es algo como que ya tu cerebro ya no las procesa, o sea, no las deja pasar tan fácilmente, ¿no? Pero sí, es una cosa que, sí, en la portada del 20 minutos, que también la llevé un tiempo, los errores, bueno, pues eran 20 minutos, entonces Ya. íbamos muy deprisa y tal. En otros medios pues es más complicado llevarlas pero bueno, sí, yo noto que cada vez cometo menos errores de esos, pero sí, cuando hay errores de estos, cualquier periodista digital sabe que bueno, pues... Hombre, eso puede ser también un poco por esto que dicen de que esta profesión realmente es un oficio y los oficios se aprenden a base de aprender, de equivocarte y de aprender de los errores, ¿no? Sí, Y de no pensar. Y luego yo creo que hay una osadía de la juventud que es natural. Yo creo que pero cualquier profesional de cualquier profesión que piense cómo era con 28 años cuando pensábamos que habíamos aprendido todo lo que había que aprender y que lo demás era todo hacer. Lo piensas ahora con, en mi caso, 5 o 6 años más, tú, pero bueno, unos sí, años los más. periodistas con 20 y pico años son o éramos muy lanzados, y eso está muy bien para algunas cosas, y luego para otras pues siempre conviene un poco más Mm. de pausa. Yo creo que el arrojo siempre es muy positivo y compensa con creces, pues eso. Todo lo demás hay que saber rectificar, hay que saber agachar la cabeza cuando te has equivocado, evidentemente, pero para el periodismo hay que tener arrojo. Hay que tener cabeza también para saber a dónde llega tu arrojo y qué consecuencias puede traer, pero vamos, hay que tener valentía para hacer determinadas cosas. Y cuando eres más joven, posiblemente eres más inconsciente, tienes más arrojo por inconsciencia. Cuando eres más mayor, también hay gente muy valiente, también puede tener arrojo por experiencia, pues justo lo contrario.
Pues Diego Casado, muchas gracias. Somos Malasaña, estaremos pendientes y además tantos que vivimos en Madrid como yo creo que todo el mundo, porque es lo que decías, ¿no? Que son unos periódicos locales que cuentan muchas cosas de una capital como es Madrid, que luego se trasladan a toda España, ¿no? Pues muchas gracias por habernos prestado este tiempo y por habernos contado tu vida y tu carrera. Muchas gracias a ti por escucharme. Invito a todo el mundo a que nos lea y que lea la prensa local, que hoy en día en Madrid se está haciendo bastante buena prensa local. Así será. Gracias.